Vamos a empezar. Bueno, lo primero vamos a hablar y mostrar los falsos postales. Yo no soy un especialista en falsos postales. Dentro de la colección que tengo de engaños y situaciones anómalas del correo, pero que aparentan engaños e intentos de engaño, el capítulo 1, por excelencia, en la filatelia española de engaños al correo, es el falso postal. Porque además el falso postal español es el campeón del mundo de la especialidad, porque es que realmente es sorprendente el volumen de falso postal que hay en el mundo clásico, hasta 1900 y pico, con unas cifras exageradas, y que aún siguen apareciendo falsos postales no catalogados, o como se está hablando aquí. ¿Esto por qué ocurre? Porque además porque está tan bien estudiada y podemos fácilmente coleccionar falsos postales fácilmente, ¿no? Pero que no tienes que descubrirlo tú. Esto es porque 4 o 5 superdotados de la filatelia, desde los años 40 o 50, empezaron a estudiar este asunto del falso postal. Porque es muy difícil discriminar. Ahora vais a ver con fotocopias aumentadas, también pasaré las hojas, pero intentar verlo en los sellos tienes que estar súper habituado a saber cómo es el sello normal, para intentar encontrar siquiera una apariencia de diferencia en un falso postal, incluso los muy toscos. Evidentemente un especialista del 4/4 amarillo que ha visto miles o decenas de miles de 4/4 forzando, dices, hombre, se nota, pero si en vez de un amarillo le das el 4/4 rojo, que no es su super especialización, no lo encuentras. Y además comentaba con es verdad, en estos sellos clásicos de 4/4 o sellos del pelón, hay montones de sellos que aparentemente están mal hechos, que les ves y dices, uff, este va a ser un falso postal porque se le ve toscamente impreso. Y no es un falso postal, es un sello normal de 4/4 toscamente impreso, con las planchas muy desgastadas, con un tono de color extraño. Una de las cosas que permite hoy en día discriminar fácilmente, y ya os digo que fácilmente, ahora al verlos pasar diréis, joder, ¿dónde ha estado lo fácil de discriminar? Es que con 150 años de uso, algún tono de color se ha ido. Es decir, que cuando imitaban un violeta, hoy, 120 años después, ese violeta ha girado a gris. Pero evidentemente el día que lo usaron para engañar al correo, que era al mes de haber editado el sello, era de un color parecido al original. Esos falsos postales que han mudado el color, bueno, pues esos tienen un puzzle que les puedas localizar. Pero es que incluso esos colores violetas de los sellos originales también han virado con el paso del siglo. Entonces, fijaros, la especialidad sí es complicada. También he traído el libro. Yo tengo 3 libros de falsos. Existen 3 grandes libros de falsos postales relativamente modernos. Todos traen de una forma o de otra la firma de Francesc Graus, que es al falso postal pues lo que el Ferradria es a la cocina. Es decir, antes ya la expertización en general. Es un tío clave porque cambia el concepto de lo antiguo a lo moderno. De que los sellos no es un tirón, me parece que es, sino que incluso hace un estudio científico o algo científico más que sacar un cuentahilos y mirar. Y esa es la base precisamente del falso postal. Con las cosas modernas, ahora os pasaré cosas ampliadas. Claro, la facilidad informática actual, es decir, voy a ampliar la roseta izquierda del 4/4 rojo para ponerlo como toda la pantalla y ver si tiene 5 perlas o 4. Pues dices, ¿cómo que 4? ¿Qué 5 perlas? Tienes que ampliarlo mogollón para discriminarlo. El falso postal. La primera es por qué existen los falsos postales y además en el volumen que hay. Es evidente que el pueblo español, pues si le das la oportunidad de hacer una trampa y de aprovecharla y de que te salga más barato algo, pues allá que va. Entonces el correo desde el comienzo lo permite, porque evidentemente si un sello llegaba sin matasellar era de nuevo reutilizado, y sabemos que el correo se volvió loco intentando evitar que ocurriera eso, que era la forma más normal de fraudar. Pero enseguida hubo gente que descubrió que teniendo ya imprentas en 1850, 1860, 1870, pues ¿por qué no voy a imprimir sellos? ¿Por qué además los falsos postales van cogiendo una capacidad de engaño enorme? Bueno, pues porque también van consiguiendo que personas que están dentro de las fábricas vayan
ayudando a estas bandas organizadas. La conclusión a la que llega Francés y toda esta gente es que al final, en general, eran bandas organizadas, que se dedicaban a un negocio relativamente rentable como era este. Y debía de serlo porque aparecen falsos postales, sobre todo en Madrid y Barcelona, pero es que también en pueblos. Por lo cual hay determinados falsos que tienen un radio de acción nacional. Y los puedes encontrar desde Barcelona a Écija. Dices, bueno, pero ¿cómo es posible? Otro tema que es de caerte muerto es que hay falsos postales que aparecen en el primer mes de circulación del sello. Hay quien habla de días. Dices, pero ¿cómo es posible que en menos de un mes hayan sido capaces de falsificar los sellos originales? Se da el caso extremo que veremos en una emisión, que anulan el sello de 10 céntimos porque a los 4 meses circulaban falsos postales a mansalva y cambian de sello. Entonces es un mundo francamente curioso. Además, los grandes expertos terminan a la conclusión de que además la propia administración abrió un motivo para el engaño, y es que los grandes consumidores del correo, que entonces eran periódicos, la gente que imprimía y enviaba impresos a toda España, les permitían pagar con sellos. Si tú le permites pagar con sellos a un tío que tiene una imprenta, pues lo mismo, dice, concho, pues esta tarde lo mismo me pego la tirada de sellos con los que pagar. Veréis cuando pase sellos que muchos, yo he buscado que no sea ese tipo de sello que tengo yo más, pero es muy frecuente que tengan los trazos de inutilización que se usaban a pluma de tinta en el pago de impresos y periódicos, por lo cual se incluye un poco de que estaban detrás esos grandes consumidores que les permitían pagar con miles de sellos. Por pensar un tío de un periódico importante de la época de Madrid, el número de ejemplares diarios. Los periódicos entonces no eran diarios, eran semanales o quincenales, pero alguno diario había, enviado a toda España. Entonces, claro, has dado una oportunidad para que alguien de una forma empresarial lo pudiera hacer. Luego iremos viendo, pero al final la red tenía, desde el tío que imprimía, llegamos a redes que empiezan desde el gancho que desde dentro de la fábrica te dice cómo va a ser el sello, y a veces le sacaban tacos de un modelo de sello, generalmente sobre cera, de forma que el tío en un descuido, sobre un galvano del futuro o del sello que está editando, le casca con cera y ya obtiene la imagen y las logra sacar. La pasa a la organización que tiene una imprentita o la del periódico y ya hace la tirada. La distribución a los estancos. Entonces habría estancos que comercializaban sellos falsos. No se sabe a ciencia cierta, lo podrían hacer a su precio, y entonces el cliente es también un engañado, o sellos a su precio y sellos a mitad de precio. No, eso no se ha llegado a saber, aún no se sabe si había, pero esto es España, amigos. Es decir, que podría también la clientela llegar a decir, oye, a mí dame de los baraticos, con algún tipo de descuento sobre el otro. Cuando hay detenciones, ya veremos en el libro, cuando hay detenciones, se detiene en los estancos. Es decir, que la parte que cae primero de la trama es la del estanquero, porque de vez en cuando hacían revisiones. Y entonces en una revisión, zas, te cae un estanquero de Valladolid. Una vez que cae, ya empiezas por los de Valladolid, y ya empezaba. Y luego otro tema importante, suena risa, pero las penas entonces no eran de risa. Ahora sería de risa, que te venga y te dicen, usted ha usado un sello falso. Paga usted los 40 céntimos del sello, y toda la carta llena de marcas, y dicen, sí, doble del de esto, 80 céntimos. Pero entonces es sorprendente las condenas y las penas que te metían por este tipo de cuestiones. Por lo cual realmente eran bandas que arriesgaban. Estoy resumiendo mucho y luego empezamos con el tema. Había dos tipos de bandas. O sea, es una idea la juerga. Es decir, había dos tipos de bandas. Había bandas orientadas al consumo interno. Y entonces falsificaban los sellos de 10 céntimos. Y en masa, y ese podía llegar hasta el último pueblo. Y había otras bandas que están centradas sobre todo en Barcelona, que falsificaban los sellos de valores altos, sobre todo el 12 cuartos. Y entonces casi todos los falsos de 12 cuartos los organizan las bandas de Barcelona. Y aparecen bastante en cartas a Francia. Y claro, 12 cuartos pues ya era 3 veces más negocio que el otro. Y en cambio las bandas de 10 céntimos
o que aparecen, mayoritariamente son de Madrid. Y su distribución es muy grande. En cambio, la distribución de los de 12 cuartos y los sellos para Cuba y Filipinas y tal, ya está más centrado en Barcelona y Madrid, porque evidentemente en un pueblo como Écija pues podría haber un tío con correo comercial con Filipinas, pero no es el caso de las grandes ciudades. Entonces es importante discriminar, porque cuando tú coleccionas esto, en determinados sellos lo frecuente y natural es que haya una rueda carreta de Barcelona o de Madrid, pero en otros tipos de falsos no solo. Entonces la gracia es, en algunos sellos, que os diré cuáles son exactamente los que se pueden coleccionar cómodamente, se pueden hacer despliegues nacionales. Es decir, hay un falso que es por antonomasia, es el número 13 del 4 cuartos rojo. Ese prácticamente sería al revés, habría que ver en qué capital de provincia no está para estudiarlo. No existe un estudio pormenorizado de ninguno. Hablamos de los trabajos de los más grandes de filatelia. La figura, ya os he dicho, estrella, Grauss y Soro, en tándem, cuando eran realmente jóvenes, cuando eran realmente bestiales los dos. Es difícil discriminar en ese momento quién es el auténtico padre. Yo he oído de todo sobre si Grauss o Soro es el mayor actor de la edición del primer libro, que es este que os traigo aquí. Es un libro súper incómodo, se comercializa ahora bastante en las subastas, se rompe enseguida esto porque es súper rígido, hicieron 500 ejemplares. Tiene el problema de este libro, tú abres por cualquier página, entonces ves una matrona, bueno, lo de la matrona es un descojono, lo de la matrona no sé cuántos falsos habrá, 20 distintos, pero puede haber el doble. Entonces ellos te ponen aquí una descripción en 2 idiomas, o sea, esto es del año 77, este es un libro hecho en 2 idiomas. A la derecha, en cada hoja, yo os recomiendo que no coleccionéis esto, lo intentéis comprar en la subasta porque valen 50, 60, 70 euros como mucho. Va la imagen del sello normal y aquí a la izquierda iría el sello, el falso postal. Y entonces, en un sistema ingeniosísimo, los tíos han hecho unas fichas en las que arriba pone 119A. Entonces tú buscas la ficha 119A en plastiquito transparente y la plantas aquí. Pero esto con 5 niños y 2 perros es cojonudo. En ese momento os podéis imaginar, o sea, que esto requiere una expansión correcta. La luz, pues como la de un microscopio de estos de la NASA. Y a la derecha, diga 77F. Y entonces pondrías la ficha 77F, que es la ficha con las características del falso. Y se la plantas, tiene 4 cacharricos así. La pones arriba y entonces, con esto ampliado, entonces te va diciendo: las rayicas del moflete de la izquierda, que es una tal, son un poquito menos inclinadas que la otra. Y con una foto así, y con mucha voluntad, en la foto dices, sí. Puta madre. Ahora te vas a tu sello y estas deben de estar más inclinadas también. Eso sí, el sello es turco. Si estás estudiando el falso con algún amiguete dices, no, este ni de coña. No está suficientemente inclinado, Antonio. Esto es un sello normal y corriente y fuera, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo es posible que Grauss y Soro pudieran hacer esto? Bueno, pues no me lo explico. Es decir, son realmente lo que marca pues que Grauss y Soro son únicos en la filatelia española, y veremos cuándo salen los siguientes, porque hoy en día me da la impresión que no tienen sucesor. Pero la especialidad es mundial. Es decir, esta es la mejor posición y la mejor forma de coleccionar falsos postales del mundo son los españoles, por una diferencia abismal, al punto de que el primer falso postal mundial es nuestro, el primer falso postal de Cuba, Filipinas y Gaita es nuestro. O sea, da igual de donde rasques, le ganamos fijo. Y en falso le dimos 10 años de ventaja a los anglosajones para que falsificaran. No sé si los ingleses tienen 3 falsos postales. 3 o 4. 3 o 4. Los italianos, que joder, para esto también deberían de ser unos artistas, tienen como 40 y pico. Y nosotros 200 largos, y si nos pusiéramos a mirar, pues saldrían posiblemente más. Entonces, este libro, como 12 años después, Grauss y Soro, creo que ya Grauss solo, hizo otro libro, también le tengo. Es menos grande, a mí me gusta mucho menos, no es tan didáctico, pero es el que usa el comercio, muy llamativo. El comercio no tiene paciencia, esto de las bolsitas. Hay que tener mucho cuidado porque a veces te subastan baratísimo el libro, pero sin las fichas.
Sí, las fichas no valen ni para freír puñetas. Y luego también explica, he abierto por cualquiera, el falso tipo 3 de la matrona, lo iré poniendo los pocos que tengo yo, prototipo original reproducido por galvanoplastia o moldeo, o sea, fijaros, don Francés, y solo, impreso por tipografía. Claro, si tú distingues los tipos de impresión, eso me decía Graus, tú, Julito, la clave es que distingas los tipos de impresión. Porque evidentemente si el sello litográfico y lo ves tipográfico, hemos terminado. Digo, claro, esa es la clave. Y luego te dice, importante también, que aquí se ha explicado muchas veces, si sabes cómo se hacen los dentados, si el dentado no es el que tiene que ser, ahí tenemos otra pista importante. Tú distinguirás uno de línea y de peiné, digo yo tal como los veo. Pero claro, van dando unos principios cojonudos. Yo lo de línea izquierda, sí, pero hago chista. Y luego, esto ya la remonta. Cuando ya tenemos el tacto del sello, que todo coleccionista suele hacer así con el sello en la manica, de sí, este papel es tosco y vasto y no corresponde al papel de todas las formas habidas y por haber que suelen ser estos sellos, de que no es normal. Entonces cuando juntas 3 rollos de estos y estás en una misión de las de cachondeo, dices, venga, pues vamos a separarlo, le pones un interrogante por detrás y para el libro. Entonces, cada especialidad tiene sus gracias. Fijaros lo que pueden decir de una descripción somera de uno cualquiera, ¿eh? Se reconoce por la forma inclinada hacia arriba de las líneas del sombreado de la cara de la reina. Os he dicho que he cogido el del mofletón. Este es de los fáciles, teóricamente. Por la pequeña letra S de milésimas. Es posible que alguno descubra hoy que la matrona de debajo de 1000 tiene una S de las milésimas en plural. Porque, coño, hay que mirarle. Obviamente el sello, pero que es la mitad de grande que la letra L que tiene a su lado. La letra pequeña del asunto. Que te dice que la pequeña letra S es un pelín más pequeña que la normal pequeña letra S. Y por el diseño romboide de la raya debajo de la O, esta es de descojón, de escudo. Escudo tiene la E, una O y la rayita. Y te dice que es que esa O no es tan redondica como la normal y es un poquito romboide. No esperéis un rombo, pero es un poquito. Si sumas las 3, joder, tienes el falso postal 3, que va al nivel de rareza, porque esto se pegaron la paliza de decir el nivel de rareza. Es un nivel de rareza 3, que según Francesc Graus, existen de entre 11 a 20 ejemplares. Por lo cual tienes un sellazo del carajo. Pero fíjate las 3 símbolos de identificación. No se conocen nuevo, por lo cual es un sello ideal, porque cuando se conocen en nuevo y no en usado, te los maldaseñan los jodidos de los coleccionistas y comerciantes. Entonces, al no conocerse en nuevo, si pareciera en nuevo, es pieza única. Y papel blanco, a veces te dicen si el papel es un poco más amarillento, más grueso, más fino. Dentado de línea 14,3, muy irregular. ¿Alguno ha intentado discriminar? Todos los sellos de España son 13,9 por 14,1. Cualquier ser humano normal dice que los sellos de España son de dentado 14. Si veis cómo son los cacharricos de ver los dentados, porque los habéis visto que los había de cartoncito, discrimina el 0,1 de un milímetro. Entonces, este es 14,3. En el mundillo de los falsos postales hay que despertar tal habilidad de lo diferencial, es decir, es un pelín más grueso que un dentado normal. Entonces, pues, se usa, y esto a mí es lo que me vuelve loco, ¿no? Usado en Lérida, Zaragoza y Madrid. O sea, esta banda era capaz de, probablemente desde Madrid, pero cuando ponen normalmente el primero es que este falso se hizo en Lérida. Y distribuyeron a Zaragoza y Madrid. En Barcelona tuvieron que usarlo seguro, pero no lo han encontrado. Índice de rareza, nuevo y obliterado, y luego encima te ponen notas. Nota, esta falsificación fue descubierta por la administración, eso es muy importante. Ellos, en la entrada fuerte de los maestros, es que fueron capaces de estudiar a nivel judicial, porque salen los boletines, en Barcelona se descubre un nivel de falso. Entonces hay un juicio y hay unos documentos, y estos hombres los consiguieron. Estos hombres los consiguieron, y a veces en los juicios venía alguna muestra, y venían las descripciones tal y como las hacía el Coromina, o sea, el tío que hacía el sello. Ahí veo que alguno saca portafacio que seguramente vendrán documentos originales, ¿no? De cómo estos hombres llegaron a algunos de estos casos.
Y luego otra nota dice, este falso presenta la marca secreta de rotura del marco derecho superior. O sea, esa es una de las 4 o 5 marcas fetenes del sello normal, de las marcas del fabricante del sello, lo que se llaman las marcas de identificación. Bueno, pues este tiene una de ellas. Por este detalle puede pasar desapercibido y ser confundido con los sellos auténticos de impresión defectuosa, de los que tanto abundan en esta emisión. Y luego otro detalle que tenemos que entender, aquí no hay calidades. Es decir, un falso postal está como está. Y a pretender que además el matasellos sea legible, pues es de traca. Es decir, si hay 20 millones de sellos del 50 millones de la matrona y 20 falsos postales, no pensaremos que va a aparecer con un fechador rojo de primer día de Barcelona o de Madrid, no. Tendrá un monchón negro, una ruedina. Si de pronto te encuentras uno con el matasellos de lo que sea, estampado de lujo, bueno, esto es de locura. Luego dicen, son caros, son baratos. En mi opinión, los falsos postales son baratísimos. Hoy en día. Tuvieron su momento, pero hoy en día, como toda la filatería, porque es que analizas analiza lo que cuesta encontrarlo. O sea, que un tío te haya hecho el trabajo de decirte, este es el falso postal 7 la matrona, y te pide 20 euros. Hombre, le puedes regatear, ¿no? Porque es lo suyo, pero... Hostia, lo haces con el dolor diciendo, oh, qué cabrón soy, macho. Esto no es comprarle a un tío. Es decir, porque tú solo, yo personalmente no he sido capaz de descubrir ninguno. Lo más que he logrado descubrir es, que es la joya de mi colección, pues el uso de falsos postales durante la guerra carlista. O sea, tuvieron el santo morro de, aun estando en guerra, en Vitoria, en San Sebastián, seguían traficando con sellos. Y los usaban. Lo cual es súper llamativo, ¿no? Pues un par de cartas de pueblos navarros, a pesar de todo el desastre que tenían, pues aún había gente al business del falso postal, ¿no? Y luego además eso, pues, dar los nombres de los grandes, porque ya digo, estamos huérfanos y tal. Dieron índices de rareza que los usa el comercio, van del 1 al 10, son muy similares a los que también dio el gran Ginovar y Tizón, bueno, son los grandes de verdad. Del 1 al 10, empezando que del 1 hay 1 o 2 ejemplares y en el último ya van, dicen, bueno, más de 10.000 ejemplares, ver el nivel de expansión de la falsificación. 10.000 parecen un montón, pero pensar que del 4 cuartos rojo creo que se hicieron 200 millones de sellos. Entonces estamos hablando de sellos con los volúmenes, pero cuando ponen 10 quiere decir que hay a escaporro, pero no más. Que esté a escaporro luego van 2 años que os digo, que se ha usado en un determinado sitio le puedo hacer pieza única, que tenga calidad le puedo hacer pieza única, que es un sello de estos no se le da al dorso, que tiene un punto claro, bueno, ya tienes que ser un súper tú lo eres, él sí lo mirará, el grado de calidad, pero un coleccionista normal entra y se acabó. Si está doblado, pues ¿qué le vas a hacer? Ya le cambiarás si puedes, pero no, la calidad en estos sellos es un tema secundario. Las cartas con que estén basta. Pequeño frontal, o sea, da igual, vale todo. Bueno, como ya sospechaban ellos que la gente normal no discrimina entre calcografía, no sé qué, no sé cuál, dedican en el libro páginas a explicarlo, que han sido fusiladas por todios en 20.000 libros sobre esto, porque realmente Graus y Soro en los años 70 estaban como a 50 años de los siguientes. Dan también detalles de las tarifas, de los conocimientos, y cuando pueden explicar la falsificación y su historia lo hacen. Pues digo que el libro, hagas o no hagas falsos postales, yo creo que es un libro de referencia que toda biblioteca debe tener, además tiene empaque. Es un libro con empaque, ¿no? Pensar que en la antigüedad, cuando descubrían una falsificación, se iban nada menos que al grabador principal de la fábrica con el tema, y el tío lo analizaba y daba luego su análisis. Y a veces ponía sobre los sellos una F. Cuando un falso postal trae una F, lo malo de este país es que hasta eso te falsifican. Pero ya eso es una joya. Es decir, cuando ya encima un falso postal trae una F, es que encima ha ido el sello a la fábrica y le han estampado la F de falso. Y vuelta para acá. Esos sellos salen siempre del despegue de este tipo de documentos. De este tipo de documentos. Creo que ahora, cuando sabéis que Francés ha causado baja comercialmente, ha dejado el trabajo, se ha vendido entero su stock y ha salido ahora. Han salido muchos de estos documentos como él los conservaban.
muchos de ellos está el documento, pero los sellos no, porque los sellos son los que se han comercializado. Cuando dicen 3, coño, los 3 que había en el... Y no ha aparecido a veces más. Es decir, cuando a veces hay 3 que han aparecido en el archivo judicial y hasta hoy no se ha vuelto a ver otro. Yo tardaré un ratito en pasaros el primero porque yo no tengo ninguno hasta el sello 40 de España. Es mítico el tema del número 1, porque ese era el primer falso postal a los 3 meses en Alicante, no voy a incidir porque quizás es el único que se conoce, ¿no? Y es una pieza de nivel mundial. Cuando se subasta la colección, varias colecciones que hizo Afinsa, una gran subasta, una de las joyas, y por la que vinieron extranjeros, y se fue además al extranjero el falso postal, y además es público, 10 millones de pesetas, es decir que 12 más, o 12, ¿no? 12, estamos Salían hablando. 5, ahora está aquí. Ha vuelto. Sellos, salían 5 y llegó a 12 más la comisión. hablamos de auténtico dinero. 12 más la comisión. Y se fue para Italia en una gran colección, como era la de Olafi, ya ha sido recuperada por un coleccionista español, que no es frecuente. Muchas de estas piezas ya cuando hacen emigración, no vuelven. Se ha vuelto, lo cual es un orgullo. Esto porque España no tiene un museo postal con poderío. O sea, España con un museo postal de poderío. Esto, tal como sale al comercio, tendría que haber sido una acción del Estado. Decir, bueno, muy bien, señor Afinsa, pero este sellico, el bloque reporte y el documento completo del Coromina de los 24 no sé qué, esto va para el museo postal. Como hacen con los cuadros, y lo hacen con un Goya, joder, que son 1000 millones, esto, para un Estado es calderilla, pero la verdad, ahí denota que el museo postal, pues joder, le falta mogollón de recorrido. Esto en el mundo anglosajón es inconcebible. O sea, si un sello de estos no estuviera en la colección de la reina, tal como pisa la primera filatelia, va de cabeza a la colección de la reina. O sea, y ya os digo, es una pieza de nivel mundial. El falso postal del año 50 es único. No se conoce que hubiera más falsos postales. En este país cuesta mucho creer que un pollo Alicante tuviera la primera idea y que además no tuvieran más ideas. El año 51 no se conocen falsos postales. Sí se conocen en el falso postal del año 52. Sobra decir que en estas primeras emisiones, si un tío cree que tiene una colección importante de esa emisión, tiene que tenerle. Es jodido, pero es así. Y estos sí que son piezas raras de verdad. Porque muchas veces en el comercio, aquí lo hemos hablado, pieza importante, bueno, pieza importante, coño, pero hay. A esos niveles de supermillonarios las consiguen. Pero el falso postal del 52, que le hace un preso de la cárcel de Málaga, tío, pues hay el que hay. Entonces, claro, esa es otra también cojonuda. Es decir, que encima las historias de algunos de estos sellos son de traca. Es decir, estos presos, a ver si la encuentro por ahí. Bueno, es que está de escándalo. Yo cuando vi la primera vez que comercializaron este sello en Galería Filatélica me enamoré de esta especialidad. Se vendió como hace 25 años, ¡pum! Como diciendo, ¿veis cómo existe, coño? Porque estaban los libros, pero... Esta falsificación fue descubierta por la administración, el 6/4 es el 12 número de España, el rosita que mira a la izquierda, por la administración el 6 de octubre de 1852. El falsificador franqueó un total de 4 cartas con estos sellos, fijaros los volúmenes, en origen, tirada, 4, que no llegaron a ser más sellados por haberse retenido los escritos. 2 de los ejemplares falsos eran pintados a mano sobre papel nuevo, y los 2 restantes repintados sobre sellos originales usados previamente, decolorados con ácido. Desconocemos el nombre del falsificador, pero sabemos que era un confinado en el presidio de esta ciudad, según reza el oficio del gobernador de Granada, dirigido al Ministerio de Gobernación del Reino el 16 de noviembre de 52. 4 piezas y en el comercio he visto 2. Están rotos. Es decir, uno de estos sellos, por ejemplo, está roto. ¿Y qué? Es la monda. Se ha vuelto a comercializar un par de veces más. Y claro, este sello, esta falsificación, que a mi gusto es mucho más notable que la del 50, tiene el tema de que ni es el primer sello y no es la primera falsificación del mundo. Por lo cual este es el segundón, ¿no? El hijo segundón. A mí es la falsificación que más me gusta. Porque es que es de traca, o sea, ya lo del preso de Málaga. Tirada de 4. Emisión del 53. Bueno, este es uno de los casos estándar, para que nos hagan una idea de lo que es una falsificación pequeña, pero lo que es un estándar de la especialidad.
y luego ya empezamos a pasar porque en las generales no merece la pena pararnos. En Granada también, donde salió el preso, se ve que el tío salió, ¿no? El tío salió y dijo, esto no ha sido nada. Si por robar un banco me han metido toda la traca, esto por las 4 cartas me han dado collejas. En Granada de Correos se encuentran 85 cartas franqueadas con sellos falsos y se localizan en 3 estancos de la ciudad. Este es un caso típico, el primero, conocido fuerte, de lo que va a ser la general. Se localiza en 3 estancos de la ciudad un número indeterminado de sellos fraudulentos. Se menciona que dos grabadores dictaminan que los sellos eran auténticos, los de Granada. Entonces se llevan a Bartolomé Tomás Coromina, que es el primero, o sea, la firma del Banco Nacional, el grabador oficial de sellos, monedas y toda la vaina, y él los reputa como falsos. Entonces fijaos que no es trivial. Y ahora vas tú y buscas otro. Yo digo que el mérito de estos tíos, ¿cómo encuentras otro? Si había dificultades en el propio año para determinarlo. Hay una falsificación en el año 54 muy famosa que se puede explicar por qué ha salido al comercio entera. Es decir, que es el falso de Sevilla. Es el 4/4 del año 54, que es el primero con escudito. Es un falso raro, rarísimo. Todos son raros, rarísimos, pero es que al fallecer, estos 2 cracks, bueno, solo fallece, Graus está vivo, pero fuera ya del oficio, pero solo fallece. Y hay un tercer coleccionista muy importante, que no recuerdo el nombre, pero sale junto a la B. Yo llego a confundirlo, creí que en una de las ventas era la venta de la colección privada de Graus, era la de este tío. Fallecen los 3, poco menos, pues salen fuera del servicio el mismo año. Y de pronto salen los 32 falsos conocidos de Sevilla. Lo cual te pasa de golpe, de no haber visto uno en tu vida, a que ahora en el mercado está completa la falsificación. Y sobre carta. Entonces ahora puede llevar a engaño el que dices, coño, aparecen. No, ahora hay una oportunidad de tener una pieza tremenda porque han salido al mercado. Eso se diseminará y a lo mejor te pasas otros 40 años sin ver uno, porque son piezas de verdad muy importantes. Por supuesto yo no tengo ninguno, cogí por un par de ellos y ahí está el boquete. El gran sello falso postal, el que genera que de verdad haya este coleccionismo, es el 4/4 rojo, porque todos los casos anteriores son heroicos, son casos de traca. No hay dos iguales. El de Sevilla se pensaba que había que porque lo han estudiado tanto, teniendo todo el archivo de las cartas que pillan, y entonces son capaces de discriminar la posición que el grabador hizo a los sellos, pero porque tenías los 16 y no había muchos más y debía haber un trozo completo, pero son heroicas. Un preso en una cárcel, un tío en Alicante. El 4/4 es el primer sello que se hace de verdad industrial. Como además duró 4 años, pues estos tíos, a este falso postal, pues en el 77 los Graus y compañía llegaron hasta el tipo 13. Me voy a parar en el 13 porque es el falso por antonomasia y ya empezamos a ver algunos sellicos. Ir pasando fotocopias, ahí vais viendo detalles por delante y detrás. Veréis a la izquierda sello E40 auténtico y los distintos falsos y distintos detalles para que os hagáis una idea de lo que es la especialidad. Todos los que haya de rojo los puedes ir pasando. Esto a veces lo hace y otras veces te cansas. Yo recibí, compré una colección y el coleccionista anterior a mí era un tío cuidadoso y tenía este tipo de estudio. Yo continué un poquito, pero este tío se ve que solo coleccionaba falso postal porque con este grado de detalle pues, es muy llamativo. Bueno, el falso postal 13 es realmente frecuente. Y aquí os vamos a contar la marca y con ella cualquiera de vosotros, sin la menor dificultad, va a poder localizar un falso postal 13. Y hay en cartas suficientes como para que todo el que quiera la tenga. Se comercializa este sello suelto por nada. Tan por nada porque lo encuentras. Y se paga nada, muy poco. Y en carta pues a lo mejor vale 15 o 20 euros. Cuando el tío que la vende sabe que es un falso postal. Que casi todo el mundo lo sabe, pero es realmente un sello. Es un sello en el que un señor, si quiere, puede estar toda su vida coleccionando. Porque lo hay en toda España. Entonces puedes coleccionarlo con ruedas de cualquier pueblo, de casi todas las capitales, con parrillas, hay bloques. Es decir, que es el sello por antonomasia del falso postal. Se distingue unívocamente, o sea, da igual todo lo demás, porque en la O de cuartos tiene un punto blanco, muy característico.
Es que, claro, voy a pasar el libro y entonces me quedo aquí yo pelado. Pero el nivel... O sea, en la O de cuartos tendría que tener su rayita blanca que si hace el contorno de la O. En la parte de abajo, un pelín a la derecha de la mitad, si tiene un punto blanco, es falso postal 13. Y los haya patados. Y ahora ya a buscarlo, con un matasellos, con otro matasellos. En las hojas le veréis por ahí andar. Es súper característico. Ah, mira, tengo una carta. Tenía. No, hombre, pues eso no. Entonces, en esta cartica os vais con la lupita que también aportamos. Va, que inequívoca a la vez de un golpetazo. Y un puntico en lateral. No esperéis un punto como... Un punto. Pero es un punto, coño. O sea, no son las cosas de este sello. Hay algún falso postal que te dicen que la mancha, está hay que ser muy técnico en esta especialidad, la mancha de impresión del sello es 2 milímetros más grande que el sello normal. Joder, ¿quién distingue la mancha? Que no ves el punto, ¿no? Así va a ser un falso postal. No, también pasa. Falso falsificado, ¿no? Falso filatélico del falso. Sí, está ahí. No sería... Ese, yo recuerdo, en alguna casa de subasta se he devuelto algún falso postal por auténtico. Eso me ha generado un cuarto de hora de conversación con el encargado de la subasta de las de haber grabado. ¿Ves? Pues es auténtico, estarás encantado. No, tío, yo esperaba que fuera falso postal, pero es auténtico. Coño, si es auténtico, falso postal, pues te lo lleva. Que no, joder, que es un 4 cuartos normal. Un cuarto de hora ahí, macho, pero estarás contento, si es auténtico. Pero ni una mierda, voy a estar contento. Un grano. Es un granito blanco. Esta carta pues no es de las que se ve más mejor, pero es la que tengo. Fíjate, las facciones no tienen forma vegetal. Debe saberse. Las facciones tienen forma vegetal. Este sello fue usado profusamente en casi toda España. Creo que si un tío se especializara solo en este sello, seguro que sacaría las 50 provincias. Seguro. Los hay hasta agarrados. Es decir, le sobraron. Ahora, esto es un detalle de traca total. Estos sellos se pueden coleccionar nuevos, que a mí me molan, pero no es lo que más me gusta. Me gustan usar, pero nuevos son muy raros. Esos son puros de los expedientes. Entonces, tienen doble gracia. Es decir, estos son los expedientes de que el sello como lo pillaron en el stand. Usado, pues que para mí me encantan y es como yo los colecciono. Sobre carta también es obvio, ¿no? Son muy raros en bloques. Porque cuando ya lo encuentras usado, es decir, encontrar un bloque usado es la leche. Existe una carta, por ejemplo, con 8 sellos de 4 pesetas falsos. Los 8. Es decir, eso es la monda. Porque es que nadie tiene un sello de 4 pelas de la balanza. Pero ya tenerlo falso y en tira de 6, sobre carta, la leche. Pero es que los hay taladrados, porque se falsifican los sellos de 4 y 10 pesetas cuando llega Alfonso XII para los telegramas. Claro, si por 10 céntimos valía la pena falsificar un sello, calcular por 10 pesetas. Entonces, los falsos postales taladrados son también muy frecuentes. Eso no había dicho al empezar. Pero es menos postal que el tema que hablábamos, pero son divinos. Y también los hay barrados. Y los jetas los llevaban al canje. Cuando un sello se cambiaba por otro, el tío iba con los sellos falsos a que se los cambiaran por sellos auténticos. Y debían de tener muchísimo éxito, pero alguna vez les pillaban. Y hay algún documento de canje en que te dice que de los 100 sellos del canje, o los 100 son falsos, o 3 son falsos. También fijaros, la gente como en la época era capaz de terminar, ahora se tragarían los 100, no, los 100.000. Porque si en correos el otro día, hace unos años, un amigo me circuló una carta divina con 2 bolsas de té Ornimans, como sellos, calcula un falso postal con una mancha blanca en la O. Pues que eso sería... colaría. Entonces lo notaban. Pues para que también pues, les pasaban mucho. En esta emisión es la primera en la que también se falsifican los sellos de 2 reales. Pero que es un consumo distinto. El sello de 2 reales era el que se usaba fundamentalmente para pagar periódicos e impresos. Y grandes paquetones. Y todos los sellos de 1 y 2 reales suelen estar marcados con aspas de tinta. Que tengan fechadores o matasellos de cualquier otra índole le da una rareza enorme. Y pueden estar falsificados, porque ya sabéis que aquí todo lo que se salga es fácil de estampar. Esta falsificación se acusa directamente a un periódico llamado La Iberia.
O sea, es que de verdad la especialidad es divina. La pena es que la filatelia española, y tengo ahí nada menos que a Fernando, internacionalmente no se la valora, yo creo, y sobre todo económicamente, la importancia que tiene. Es decir, este falso se le acrasa a un periódico madrileño en la época llamado La Iberia. Esta empresa poseía sus talleres y editó el diario desde el 15 de junio del 54 al 21 de junio del 66. Y todos ellos, ¿no? No se puede garantizar, porque no hubo juicio, que La Iberia lo hiciera. Pero sí damos a conocer estas coincidencias que pueden ser camino de futuras investigaciones, porque está en los documentos de pago de ese periódico. Por lo cual es muy posible que por la noche, además del periódico, ya pegar una tiradita de los sellos para el pago. Otra de las emisiones, y claro, estamos hablando de las emisiones más coleccionadas, o de las más coleccionadas del periodo clásico español. El 4/4 rojo y el 4/4 amarillo son estrellas del coleccionismo. Por tanto, una rama muy importante de ellas son los falsos postales. Y quizás sean los más demandados de la filatelia. No por ello son los más raros, pero son muy demandados y están muy bien estudiados. Aquí, igual que en el... Otro tema muy gracioso es que una forma en que los especialistas pueden determinar los falsos es que estas bandas no eran detenidas en la época, alguna no fue detenida nunca. Entonces, los especialistas, cuando han descubierto unas determinadas formas de falsificar en el 4/4 y se las vuelven a encontrar en el 4/4 amarillo, pues es que son de la misma. Y ocurre que hay falsos en 3-4 emisiones que son evidentemente hechos por el mismo tío, que tuvo 10 años en negocio. Fijaros las ramificaciones. Hubo gente que fue capaz de estar 1 o 2 o más décadas haciendo sellos falsos y comercializándolos en su red de venta, lo cual es graciosísimo. Nos vemos. Ahora, sí tengo que deciros que yo, por ejemplo, tras 20 años, por mucho que tenga todos los libros, no distingo algunos. En el 4/4 amarillo hay algunos que están tan bien hechos sobre el falso porque salieron de la fábrica que o me lo pone alguien al dorso o lo tengo jorobado. Solo estás hablando de esta impresión y del papel, no sé. Sí, el papel es otra muy buena pieza, pero claro, tienes que tener el sello en la mano para distinguirlo. Cuando tienes el sello en la mano, el papel pues puede ser o más tosco, o más gordo, o más fino, pero también los sellos de la época los hay más gordos, más finos y más toscos. Es que es muy jodido, es que realmente es muy jodido. En el siglo XIX, los falsos de la República o tal, bueno, pues ya sí el papel es una pista muy buena. Vamos ya pasando sellos para que los veáis, se pueden dar la vuelta y veréis. Muy llamativo, y os recomiendo que lo veáis, que es espectacular, cómo marcaban los falsos postales los expertos antiguos. A Roy, que es, bueno, el más grande en los años 50-60, Roy cogió el hábito de generar con su estampilla Roy una F. Entonces él al dorso ponía la estampilla Roy tantas veces como hacían falta, creando una F. En cuanto veáis la hoja, la dais la vuelta y veréis Fs de Roy. Muchos de los de Marquilla imitaron a Roy y es una forma preciosa de ver estos sellos. Además, un sello con ese bloque de tal, ese es falso postal. Yo no lo he encontrado jamás. Ya es una pista brutal. Te puedes equivocar del tipo, porque a veces ponen un tipo ellos, ahí pueden equivocarse o cambiar la numeración. Pero en cuanto veis un dorso de un Roy, de un Critiquian, de un Galvez, haciendo las Fs, falso postal. No es falso, es falso postal. Y eso es una pequeña joya que hay que guardar ahí, que no os desaparezca. No existe un censo desde el año 70, Y ya han aparecido muchos más porque en 70 estos hombres describen una especialidad virgen. 50 años después, debería de ser una... Yo no he visto, Fernando, no sé si tú lo habrás visto, ¿ha expuesto alguna vez alguien una colección importante solo de falso postal? No la recuerdo, es decir, es una especialidad, por ejemplo, que a nivel competitivo aún no ha llegado, y es la monda, es decir, esto es pata negra de la filatelia española impepinable. De todas formas, Un cuadro, hay ¿no? que tener mucho cuidado, porque un coleccionista español que no está aquí
presentó 2 cuadros de falsos en una exposición internacional y le descalificaron. Porque había muchos falsos. No se sabe. O sea, había muchos falsos que eran auténticos. No. ¿Eh? Que no es así la historia. Venga, contadla, que es bueno yo. Vamos a ver. Yo es que tengo ahí lo que estás Poco comentando, más o menos. algunas cosas que contar. Primero, las falsificaciones siguen hasta el día de hoy. Sí, claro. O sea, a día de hoy, yo no sé si conocéis la última falsificación de hace 6 o 8 años en Palma de Mallorca. De los sellos, de los 2 sellos de la presidencia europea, española de la Comunidad Europea, el del valor hay dos valores, un nacional y un europeo. El europeo se falsifica en Palma de Mallorca y se localiza de la siguiente manera. Correos tenía unos agentes que iban vendiendo sellos por los hoteles. Y en un momento dado, en unos ciertos hoteles, les bajan las ventas. Y entonces el agente de correo llega y dice: oye macho, pero ¿tú qué pasa? Que de repente de 1000 sellos ha bajado a 200. Dice: coño, déjanos al precio que nos deja el otro tío. ¿Cómo te lo deja el otro tío? ¡Qué ingenuo! Y de ahí se tira de la manta y aparece el sello. Por poner un ejemplo. Muchas gracias. Hay otro sello más divertido, que es el célebre de 100 pesetas de Picasso Miró, que ese tengo yo una anécdota que he presenciado personalmente. Luis, en la comisión de programación de sellos, nos quejamos de la falsificación. Pues traernos los sellos. Y Luis Alemani le lleva los sellos. A la siguiente reunión, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre le devuelve los sellos a Luis Alemani y le dice: estos sellos son auténticos. Y Luis Alemani le dice: pero burros, ¿cómo van a ser auténticos si mira, hago así y se va la tinta? Ah. Esos sellos, a mí me han mandado cartas desde Gijón de sellos comercializados en estancos. O sea, ellos van. Pero una cosa que tú has citado, los sellos españoles, quizás con nuestro poco uso del inglés, tenemos un problema, y es que no hemos publicado nada en ninguna revista internacional. Este libro es el único que he visto yo en 2 idiomas. Pero en una revista como Sí. La de la Royal Philatelic o el Collector Club, no hay nada, absolutamente nada. Y cuando vas a una exposición internacional hablando del tema, te miran como raro porque no sabe nadie ha leído nunca nada del tema. Claro. Y encima ven la palabra forgery por todos lados y dicen ¡buh! Hay dos aspectos. Al hilo de este asunto, el coleccionista Ahora, no es un... al que le pegan un pero bajón con ese puntito ya está. Cada vez que le veas... por tener muchos falsos completamente identificados, falsos postales y circulados, o sea, no es... Pues hablé bastante con Escalada. Es que el nivel Ese de es el más falsos fácil de que hay en detectar, España es muy agradecido. no lo hay en ningún Tú vas a la plaza, lugar te del pones a ver lo que ha dicho a la Julio gente al y principio. algunos sacas. Que hay muchísimos y no están acostumbrados. Los jurados internacionales creen que hay 2 falsos o 3 falsos. Tú les llevas una colección con un 40% de sellos falsos y te dicen que eso es una vergüenza. No, pero eso es como todo, depende del estudio y de hacer una buena colección. No eran sellos falsos españoles, eran sellos falsos cubanos. Ah, bueno, Sí, no hemos hablado de eso. También se falsificaron sellos en Cuba, que ahora se está haciendo mucho estudio en Cuba y es espectacular porque es que han falsificado los sellos de correo, los sellos de telégrafo, los fiscales y toda la monda. Es decir, tuvo que ser un auténtico espasmo para el mundo. O sea, lo que perdió el erario público español tuvo que ser de escándalo. O sea, porque es que en Cuba hay un mogollón de papel fiscal, o sea, de fiscales falsificados. Y claro, falsificaron sellos de correos 10 céntimos. Pero es que había sellos, lo que hemos hablado, el telégrafo eran 10 pesetas. Yo creo que habría gente en 1830 que se morían sin ver 10 pesetas juntas, o el equivalente, o en Alfonso XII, 1800 y pico. Y hay papeles de póliza que valen hasta 100 veces más que eso. Entonces, claro, era mucho más rentable.
y Pero las historias de Cuba, falsificar los sellos de policía o los sellos que se usaban en las transacciones comerciales importantes, los giros y no sé qué, que hay giros que los ves, no, es que no me gusta exagerar, pero a lo mejor lo pones de 2.000 a 5.000 reales que te explique, para transacciones de más de ese dinero, entonces el valor era altísimo. Eugenio, la historia de las arañitas cubanas. Sí, o sea, es una especialidad. O sea, una persona podría coleccionar falsos postales, no coleccionar nada más y no parar de tener diversión para una vida entera de falsos postales. ¿Valen dinero? Por supuesto. Pero como para lo que estamos hablando y lo que es la filatelia, no, a mí me parece un coleccionismo asequible. Y cuando los falsos postales realmente valen una fortuna es porque son los ejemplares de los que se conocen 10 o menos. Pero es que en cuanto de uno se conocen unos poquicos más, como la filatelia española no traga, es decir, si hay 30 piezas, no traga para 30 piezas la filatelia española, en ninguna especialidad. Por lo cual, pues eso se queda en el entorno de los 100. Entonces, eso es asequible, bueno, es aceptable para una colección de élite. Es decir, tengo una colección de élite, es decir, esto es además que tiene su gracieta. Es decir, esto no es un bloque de 4 de un sello normal, esto es una cosa que tiene su historia y que te has pegado además 15 días con él. No es un sello normal estándar que le coge, le mete en el agua y dice, nada, por el siguiente. ¿Qué te ha durado la juerga? 10 segundos. Entonces, esto hay que mirarlo, hay que estudiarlo. Lo de las arañitas es una historia muy divertida. Pues llegamos allá también. No voy a seguir con Isabel II. Todas las emisiones de Isabel II se falsifican, excepto la del 4/4 dentado, que se ve que el concepto del dentado sí le sorprende a las bandas y no pueden con él. Entonces el 4/4 dentado azul, a fecha de hoy, aunque empieza a haber algún amago, algún especialista empieza a creer que ha encontrado, yo no llego a ese nivel de especialización como para saber si es verdad o no, pero de luego los clásicos, los grandes, no le he encontrado. El 4/4 azul. De telégrafos, el primer falso postal se encuentra en la emisión del 65. Dicen que es el primer falso telegráfico del mundo. Del mundo. O sea, casi también Somos los primeros en todos y no. Somos campeones. Y fijaros lo llamativo, es decir, sorprende a la banda el tema del dentado y no falsifica el 4/4 dentado del año 65. En el 66 ya sí. Pero es que en la emisión del 65 falsifican todos los demás. Bueno, nunca han falsificado los sellos de 19 cuartos. Ese es otro tema importante. Los 19 cuartos se vendían tan pocos que evidentemente el falsificador ni se molestó. Se molestaban hasta el tema del correo a Francia e Inglaterra, a Cuba y Filipinas, y el correo interior. Pero el 19 cuartos no le llamó la menor interés. Yo creo que en la época ni Dios sabía que existía el sello de 19 cuartos. O sea, tenía por su tío muy pesado, en Madrid o en Barcelona, para que le vendieran uno. Entonces aquí hemos perdido mucha de la rareza del 19 cuartos en usado de verdad. Debió aparecer algunos pliegos nuevos y a lo largo de la historia de la filatelia los han trabajado y ya están usados. Pero de verdad usado, es que, claro, 19 cuartos, que era una pasta, solo servía para enviar una carta a Bélgica. Entonces, coño, ya es que el margen es que tú tengas un rollo comercial con un tío de Bélgica. Si no, ¿quién me iba a pedir un sello 19 cuartos? A veces cuando te dicen, matasellos de un pueblo de menos de 10.000 habitantes. Joder, y le llegó un 19 cuartos a ese tío. Normalmente son de favor el sello usado. Lo que ocurre es que, claro, en España ahora empieza el catálogo, en algún ejemplar de este estilo, a valorarlo más en usado que en nuevo. Porque siempre el comercio te ha dicho, más va caro nuevo que te los matan. Hombre, ya, pero descubriremos que matasellos es malo. No seas tú tan bruto como ya de origen en el catálogo decir que vale más nuevo que usado. Y luego ya sobre carta, pues los 19 cuartos son un sello, digamos, de súper clásico. Los viejos del lugar conocemos que había una filatelia cerquita de aquí, sí, sí, en la calle La Cruz, donde ya por los años 60 llegabas y decías, tiene una serie, decías, nueva o usada, y la usada, decía, espera un momento, y se oía, clas, 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 todos los habilitados por la nación de 19 cuartos los hacían en esa filatelia, los usados. Hacían feliz al cronista, tengo todo menos el 19 cuartos, pues ahí mismo te lo arreglaban, ¿no?
Entonces, de la emisión del 65, solo se conocen sellos sin dentar, pero sin dentar sí falsificaron el 1 real, el 2 reales y el 12 cuartos, pero no pudieron con el 4 cuartos. Comentar que empieza a haber algún estudioso que cree que lo ha encontrado. Bueno, ¿ves? Igual que al revés, el 4 cuartos de Sevilla falso es un momento de salir al mercado. Ese sello, si os lo ofrecen, pues yo no lo compraría. Es decir, lo tienes que comprar si eres un mega experto. Si haces la emisión de 4 cuartos y eres un súper experto, ok. Pero porque ahí hay una discusión importante con eso. Recuerdo. Pero se te oye. En relación, pequeño inciso, en relación Sí, escuchar. a los precios que se han puesto. El 19 cuartos, El 4 cuartos. el 4 cuartos azul, Del 66. 66, yo lo compré como nuevo, mi primer falso postal, al señor Lai en una subasta, y pagué 100.000 pesetas por él, buen precio. En la última subasta que he recibido antes de Barcelona, con un sello que tal, era de Rosell, creo. Rosell, exactamente. Ese es el coleccionista. De Rosell. Ha salido por un precio de 150 euros, lo cual ha supuesto un gran disgusto para mí. Por la minusvalía, que son sellos raros, porque es la primera vez que he visto que salieron. Claro, es que Con la curiosidad de ir buscando a ver si salía alguno otro, y ha salido otro a un precio bien, es verdad. Entonces estos sellos, entonces el 33, el de escudo España, el año 16, y en carta son años rarísimos, y se han adjudicado toda esa colección con los precios francamente sorprendentes. Yo de esos 16 llegaba a tener 5. Y en concreto de Eduardo Escalada, que habla mucho de este tema, dice que llegó a tener hasta 9. Eduardo Escalada, que es conocido, ¿no? Y salen los 16 y juntitos, y tal. Claro, ahora es un momento, con ella este ahora es un momento complicado porque la gente que hace especialidad, evidentemente, al caer los 3 más grandes del mercado y salir los estos de personas que no se sabía siquiera que se habían guardado uno de cada, por ejemplo, del de Sevilla, y habían comercializado unos cuantos, pero esa persona, sabedor, o porque le gustó, o fue un fetiche para él, pues se quedó uno de cada posición. Y ahora de pronto el mercado no puede tragar. Lo que os he contado es que el mercado español es tan corto que en cuanto te salen 20, pero es que si tienes la casualidad que en el mismo año te salen los stocks de 3 tíos de un volumen tremendo, pierdes la referencia al falso postal. Ahora parece que fueran corrientes. No, mira, estoy viendo a Eugenio clavado. Por ejemplo, el falso postal del Alfonsillo, ahora podría uno confundirse y creerse que es medio normal. No, es que se conocen 5 y han salido en el mercado 4. Entonces, hoy es el momento de engancharlo, porque en cuanto el coleccionismo del Alfonsillo lo absorba, ahora te vas a buscar al próximo. A ver, si es que sois 5 los que coleccionáis falsos. Pero no les me explico, o sea, es que ahora es un momento. Ahora, también es cierto que si tú has pagado los precios de cuando había uno, hoy te salen 5, pero si esperas un poco, volverás. Pero eso nos ha pasado, eso nos ha pasado. Es como cuando nace un archivo. Recibes por un lado el gusto de que salen piezas y el disgusto de que las que tenías te bajan. Bueno, que realmente yo, como soy un coleccionista, deseo que salgan al mercado stocks, aunque evidentemente cada vez que sale un stock, pues las colecciones de la gente que tiene sufren una cierta merma comercial, porque donde no había ni uno en el mercado, pues ahora hay 10 o 12. El tema de los falsos, claro, es que esto no, lo que ha ocurrido con la salida al mercado de los stocks de Grausor y Rosell, yo creo que no ha ocurrido jamás en otra especialidad, porque sería que a la vez se fueran Alemán y Barreras y Domingo. Entonces, si salen el mismo año, apaga y vámonos, porque la avalancha, estas cosas suelen ocurrir espaciadas. Lo que pasa es que en ese caso, de las 3 personas que has nombrado, eso es a nivel mundial. Y el falso postal es local. Y el falso postal no. Ahora, yo personalmente creo que los buenos falsos postales, que evidentemente en esta avalancha salen, pone 150, pero tampoco creo que se vendieran a ese precio. Habría que verlo, aquí sí que hay que ver qué ejemplar. El mejor ejemplar conocido siempre tiene su tontería. Evidentemente el mejor ejemplar conocido de esto
como hay 5, pues el que lo es puede valer el doble o el triple que los normales. Es muy raro, pero el que tiene estampado un matasellos en todo el Bebes y de lujo, o sea, aquí el lujo, o sea, un tío que de verdad haga esto y quiera el mejor Hermo de 4/4 amarillo, el lujo lo pagas. Porque evidentemente hay 12 guarros de miedo y uno que está de escándalo, ¿no? Claro, la gente que hace moderno, Estado español, República, esto no lo puede entender con sus criterios, porque claro, allí es el valor absoluto. Una hoja bloque de 3.000 euros, pues lo único que hay que mirar es que la goma sea original y que no tenga en estos sellicos, si el 4 muchas veces están arrancados, porque arrancaron a mano todos los sellos del documento, y cuando lo arrancaron a mano les hicieron una marquita de pelado. Si uno estuviera sin pelar, pues ahí te puedes encontrar. Sí, como nos preguntad lo que queráis. Dos cosas. Una que creo que es perfectamente ilegal, pero lo digo, es si a alguien le falta alguna ficha, yo las tengo escaneadas. Muy bien. O sea que puede completar, que muchas veces las cajas... Es muy frecuente, ¿eh? Llega muchas veces al mercado sin las cajas. Y no, bueno, y nadie te garantiza que estén todas. Le faltan fichas. Claro, porque ¿no? nadie te garantiza que no estén quiero todas. hacerle la competencia a la editorial, pero eso puede servirle a alguien que tenga un hueco. Oye, Eugenio, ve pasando. ¿Qué misiones? Y Es otra cosa. una cosa que quería preguntarte es si alguien emite certificados. Hoy en día, ahora hay un problema, Escalada yo creo que es el mejor para esto, pero ahora hay un cierto vacío en el falso postal, porque el que tenía un gran falso postal yo no tendría duda, a Francés. Pero también hay un vacío ahora mismo en el mundo de la certificación, porque se han ido muchos de los grandes, han dejado de certificar, Grau, Soro. Yo creo que el mejor que queda ahora mismo para el falso postal, Escalada. Personal, una opinión personal. Germán Basbif, fantástico en todas las especialidades. En Barcelona, sabéis también que el mundo del certificado está tan vinculado al comercio. Los Soler, evidentemente, claro que saben de falsos postales porque han visto las grandes piezas en sus subastas. Cualquiera, Soler, Tarre, también hace certificados dentro de la comisión de Barcelona. Yo iría a CEM, hoy por hoy, CEM, y come lo que ha quedado. Y bueno, un asunto. Cuando llega la República, la primera República, España se desmorona con todas las guerras. Y la economía, ni te cuento. Más motivo para usar y engañar al erario y pagar lo menos posible. Además, el correo saca el invento del sello de impuestos de guerra. Los falsificadores hicieron fiesta porque falsificaron el sello de 10 céntimos y el de impuesto de guerra. Con dos narices. No se ha estudiado los valores altos de falsos postales. Pongo la mano en el fuego y no me quemo de que si falsificaron el sello de impuesto de guerra de 5 céntimos, el de 12 pelas, que encima era para transacciones comerciales. Así que un tío mandaba un barco para Cuba, ¿cuántos de 12 pelas o de 10 pelas o de 6 pelas o de 4 pelas? Sería como los famosos estos de embarque, ¿no? Que iban forrados a sellos de valores altos antiguos. ¿Cómo no falsificarían esos sellos? Para que nadie lo ha mirado. Pero los sellos de impuestos de guerra postales, los que van en las cartas acompañando al franqueo, los han estudiado y todos han sido falsificados también. Solamente no hemos encontrado falsos del sello de 5 céntimos y tampoco se han encontrado falsos hasta la fecha de un sello de Alfonso XII, que llegaremos a él. En el impuesto de guerra, perdón, en la Primera República, el problema que encontramos es que los sellos ya se hacen tan mal que no hay quien... O sea, si tú miras 2.000 sellos del 10 céntimos verde del palmito, hay como 500 que te parecen malos. Porque, joder, son tan mal hechos, macho. Pero ninguno es falso postal para tu desgracia, porque son realmente raros. Pero hay falsos postales importantes en esa época. Para que digo, cuesta Dios y ayuda, y si no te lo dice el comerciante, aquí sí que mueres al experto. O sea, a que ya en la subasta o en la filatelía te digan que es el falso tipo 10, además no creas que hay uno ni dos. Es decir, del 10 céntimos del palmito, en el 77 se conocían 12, y ahora a lo mejor hay 15 o 16. Este libro ahora debería de ser, pero no sé quién es el experto que lo va a poder hacer. Esto en el 77, es obvio que en el 16, 40 años después, esto se ha avanzado mogollón, porque estos hombres han triunfado. Descubrieron élite pura, ahora hay gente, todo el que hace una emisión,
todo el que hace una misión y quiere tener una colección importante tiene que tener los falsos postales de esa misión. Igual que quieres tener un boceto para dar caché a tu colección, los falsos postales de una misión, y yo, personalmente, un jurado que tiene que evaluar una colección en clásico y no están los falsos postales, pues chico, como si no están los 19 cuartos. Exactamente igual. Sigue coleccionando campeón porque tienes un boquete aquí importante. Porque es historia postal, joder, de primera división. Eso no lo veo yo penalizar. Oye, bloques grandes, mira, sí les sé, pero ¿y los falsos postales? ¿Dónde están? Pero tienen que estar siempre que sean para defraudar a Correos, no al coleccionista, ¿no? Es que un falso postal no defrauda al coleccionista. Es lo llamamos falso filatélico, que defrauda al coleccionista. Hombre, hay alguna perversidad, como que, por ejemplo, con el sello Zuloaga se falsificó también en la época y duró tanto el uso de ese sello, y ya eran tiempos modernos en que no, el tipo de Franco no era como ahora, que con la bolsa de té Ornament se iba para adelante, pero se tragaban cualquier castaña, también en los años 60-70, que ese sello, algún falso filatélico circulaba. Pero ya entra más en el rollo del coleccionismo o conceptual, ¿no? Ya es una discusión conceptual, discusión académica. Un falso filatélico que lo pega un comerciante o un coleccionista para hacer la gracieta y lo circula a sí mismo, ¿es realmente un falso postal? ¿Se ha convertido de falso filatélico a falso postal? Bueno, pues se podría discutir. Y en una colección purista de 8 cuadros, pues sí, es tu especialidad y te diviertes y lo haces. Yo he enviado sellos a colegas míos del Ágora de Filatelia, un sello precioso, y dijimos, vamos a ver cuánto traga Correos. El sello de este tamaño, con los Teletubbies, pero cuando los sellos de los Teletubbies no existían sellos de los Teletubbies. O, bueno, uno divino, centenarios que no tocan, se llamaba la tirada. Centenarios que no tocan, el Fari, es el Fari. Y sale el Fari en bañador, cantando, pero no está. Eso ha circulado divinamente, o sea, mandabas 25 y llegaban los 25. Yo te lo juro que en uno además me dijeron, vaya sello bonito que le han puesto a usted. En España circula con un sello de otro país. Bueno, claro, pero sello eso puede estar. ruso, Pero claro, un sello del Fari, centenarios que no tocan. Hostia, centenarios que no tocan, el Fari, ese hombre, macho, ese torito bravo. Ahora, hablamos de cachondadas. Hay un sello de la matrona, que es una de las, me recuerda muy bien, uno de los falsos postales clave, es decir, si hay 10 falsos postales, el número 1 es el primero, entre los 10 está este, es un campeón mundial. Claro, yo creo que no está aquí, que se distrae y pinta el sello de la matrona en la carta. Y lo pinta, yo creo que aquí no se ha tratado porque claro, eso es un falso postal, obviamente. Pero el tío pinta a mano el sello y lo larga. El cadete hay otro. Entonces claro, eso ya es una apretura de tuerca. Ahora, ¿qué ocurre? Es que ese crack lo hizo en 1870. Entonces, claro, no es lo mismo que ese crack lo haga en 1870 que yo, que dibuje medio bien, me dibuje un sello en 2016. Ahora lo haces con la impresora, no hace falta que... Ahora suena cachondeo, entonces ese tío estaba engañando porque 50 milésimas a lo mejor para él era una pasta. Y lo hacía, ¿no? O lo hizo por diversión. Os comenté al empezar, aquí van falsos de la República, para que os hagáis una idea, veis qué sellos más toscos. Ahí se ven ya sellos de impuesto de guerra. Con Alfonso XII se empiezan a ver los sellos taladrados. Estos son refes. Y os paso alguna carta. En la carta que hay un sello de impuesto de guerra, el falso es el de impuesto de guerra. Es un falso fantástico, no hay quien lo reconozca. O sea, no sé cómo pudieron reconocerlo. Y luego esta hoja, que es la que os comenté, de la Academia de Carlistas. Estos son falsos postales que se usaron en localidades prácticamente en campaña. Pueblos navarros, en la época de la guerra carlista. En Vitoria hay constancia de que se vendían falsos postales en varios estancos. Y Vitoria estuvo meses cercada. No es tan brutal como el cerco de Pamplona, que es el más bestia de toda la guerra, o el cerco de Hernani. Os hagáis una idea, es que la filatelia se cree que es el asedio de Bilbao, porque hay por vapores. Hernani, San Sebastián recibe 3.000 bombas carlistas. Hernani, fijaros, Hernani comparado con Bilbao, recibe 6.000. O sea, todo Hernani recibió cera. Bueno, pues en San Sebastián se vendían falsos postales también.
y en Vitoria, y en Pamplona, y en los dos pueblos que van ahí. Entonces dices, pues, ¿qué nivel de falsificación había a nivel nacional para que incluso en esas circunstancias se hicieran falsos? Una cuestión de concepto. Falsos postales. Al fraudar. ¿Qué hora es? No es fabricar. Ya acabamos. Yo quisiera Bueno, pues yo ya os digo que me he centrado en la parte clásica. A medida que llegamos al pelón, esta fiesta de media España intentando falsificar, que a lo mejor dices que pasa 1 millón, a lo mejor eran 10 bandas o 5 bandas, pero que si el producto se expande, cada vez va desapareciendo, probablemente porque al final 15 céntimos valía una carta en 1899 y ya no eran los mismos 15 céntimos que 10 céntimos de 1860. El de 4 cuartos equivale. Ya realmente, económicamente no es igual, y ya empieza a bajar enormemente la producción. En el pelón empieza a haber muy pocos y ya se empieza a falsificar el valor de 4 y 10 pelas. Encontrar un 15 céntimos del pelón, pues Graus dice en toda su vida vio 3. Entonces realmente, y en cambio empieza a subir la falsificación del sello de 10 pesetas de telégrafos, porque es un volumen de pasta del carajo. Pero hay falsos postales en la República. Claro, el país se vuelve a desorganizar y vuelve a haber bandas de maleantes que donde antes no valía negocio porque el país había mejorado, como vuelve a haber una crisis brutal económica, pues vuelve a aparecer y todos falsifican para que no diga, bueno, es que yo no hago clásico. Bueno, pero si haces República, falsifican el 30 céntimos de Pablo Iglesias, que es un super sello del coleccionismo español. Todo el que hace República, el 30 céntimos y el 45 céntimos de Pablo Iglesias es un sellazo. Que se... no lo falsificaron. El de Rejón no... No, pero no 1 ni 2, o sea, hay falsos en Barcelona, en Valencia, el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3 en Barcelona, o sea, de Pablo Iglesias se conocen 3. El sello de peseta de Cuenca es un sellazo. ¿Cómo no? Pues enséñalo, eso es un piezón. Índice de rareza 2, menos de 20 ejemplares conocidos. 1937. Es decir, que ya estamos hablando de alta filatelia. No se conocen oficialmente sellos usados. Alguno habría, pero no lo había visto Graus. Falsifican el sello, ¿cómo se llama? El 5 céntimos de Blasco Ibáñez. Para impresos. Y es otro sello, digo que cualquier coleccionista de tal tienen las cartas de estos sellos. 30 céntimos de Jovellanos. Y luego ya yéndonos a la parte más moderna, que ya roza el tema filatélico, pero que también, pero ahí ya sí es muy difícil discriminar. Este sello de 5,50 de Bartolomé de las Casas se hizo de verdad para engañar al coleccionista o al... Claro, 5,50 en el año 50 y poco era un dinerito también. Pero bueno, ya hablamos de los últimos falsos postales. El sello de Bartolomé de las Casas es frecuente en nuevo y rarete en usado. Y me agarraron cartas. Y luego en tiempos modernos, que no existían en 1977, se han conocido falsos postales de sellos de las emisiones básicas del Rey sin dentar. Joder, eso lo ha hecho un tío en una fotocopiadora. Pero los hay. ¿Y eso qué vale? Yo tuve uno de los primeros falsos postales del de Picasso. Ese sí parece una falsificación con ánimo de estafa al erario público. Es una falsificación postal. Pero también es verdad que cayó en manos del mundillo coleccionista y ya lo hizo correr entre coleguitas. Y yo tuve una carta de esas. Además, ese no le admiten ahora para el canje de pesetas. No, porque no le admiten. No, porque se estudió, se metió y correos. La orden desmonetizando. Pero que realmente no es como para que lo prohibieran, ¿no? Yo quiero no soy escape de eso es sello falso. Este es uno de los falsos postales modernos más importantes que hay, tratarlo con mucho cuidado y verlo porque no, este sello no se ve todos los días. Yo quisiera hacer una consideración.
el señor Graus escribió un artículo en Crónica Filatélica hace tiempo muy bueno, diciendo que este era el único sello auténticamente falso postal del presidente de Cuenca. Yo tengo aquí otros dos que tienen sus propios certificados. Se puede pasar ese sello, ese teóricamente es el genuino, auténticamente falso. O sea, el primero que aparece. El primero que aparece. Pero yo tengo otros dos también, que también tienen su certificado por parte del señor Soro, por lo cual, pues la verdad es que este es uno de ellos. Y aquí tengo el tercero. Tengo una fotocopia del certificado de porque este es el mismo sello que tiene. Entonces, la pregunta que yo hago es si realmente puede haber uno o dos tipos o tres. El señor Sempere está haciendo un trabajo sobre esto, diciendo que hay dos tipos. Ah, bueno, Sempere también es otro de los grandes para certificar. Y entonces yo, ahora que soy el propietario, sorprendentemente, de ese sello de Cuenca, porque salió en la subasta y lo compré. Lo compré por un precio que figura que eran 1.400 euros. Claro, es que es un sello bastante barato para lo que yo pensé que me podía costar. Ahora la pregunta es, ¿tengo yo que descalificar a mis propios y decir, no, el bueno, como tengo yo, es este, y los otros no? Cualquiera que aparezca, no. Porque no, oiga, si es que yo tengo, hay dos con certificado de Soro que dicen que son falsos postales de Cuenca, en contra de la opinión del señor Graus. Y yo pregunto, y en una, digamos, exposición, si yo presento a los tres, ¿qué puedo yo decir? Por lo que señor diga. No, si lo que te tienes que preocupar pues extremadamente es raro. ¿qué puede decir Escalada? Pero que haya 1 o 3 es extremadamente raro. Bueno, Eduardo Escalada me dijo, hombre, parece que sí, guárdalo a ver. No me dijo bueno, si hay eso. dudas. No, del bloque de bien, del bloque de... Esto como todo, las piezas tan rarísimas. Pero siempre puedes poner extremadamente raro, porque es que la pieza única no existe. Porque hasta de 2 reales azul existen 3. Entonces, la pieza única, que aparezca otra tampoco desacredita la que ya hay. Presunta tanto. pieza única, no, por presunta pieza única. Bueno, pero cuando es pieza única siempre es presunta. Claro. Hasta ese momento ha sido pieza única. Puede aparecer... Luego, el problema es el de los jurados. Sí, para que son Tonterías, solo. no pueden saber de Esto lo he escrito yo. por mucho que sea clásico. Esto lo construí yo cuando Porque tienes sacó la pieza árabe de la un dinero, subasta. son 90 Me lo puntos. dijeron los animales que la podían publicar y lo que hagan es que es especial. Ah, pero o sea, en checo no lo conocías. No, Bueno, pues con esto Mira, fecha, me pone que está abajo. 2013. ya hemos terminado. Una de las casas, Argentina y